Amigos, bienvenidos a su programa Las Sufragistas. Soy su amiga Berenice de la Cruz. Gracias por acompañarnos el día de hoy, esperando se queden aquí con nosotros, ya que como cada semana les traemos temas muy interesantes para ustedes y en esta ocasión le traemos el tema a compartir acerca del narcisismo. Hacen presentar al licenciado Antonio Porceli Piusi, que es considerado por muchos el Messi de la psicología. Su enfoque único y su creencia profunda en el potencial del ser humano lo distinguen de otros profesionales en su campo. Y me complace en tenerlo aquí en este programa, La Sufragista, desde Miami, al licenciado Antonio. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias. Realmente honrado de que me hayan invitado, así que muy contento de participar aquí en tu programa. Ay, muchas gracias. Bueno, y nos encontramos en la era del narcisismo, en donde pues cada vez nos damos cuenta de que vivimos o hemos compartido alguna vez con un narcisista o una narcisista. Y bueno, el licenciado nos va a explicar primero que nada, ¿qué es el narcisismo? El narcisismo es un trastorno de la personalidad que está caracterizado por una grandiosidad de la persona que lo padece, por una necesidad muy exagerada de admiración y por una marcada falta de empatía hacia las personas que lo rodean. La persona narcisista le ocurre que espera tener un trato privilegiado y especial de parte del resto de las personas. Eso lo hace también muy intolerante hacia la crítica. Y también la persona narcisista vive siempre en fantasías de éxito que son muy exageradas y casi imposibles. Licenciado, en los últimos tiempos se ha difundido mucho este trastorno. ¿A qué se debe? Mira, yo creo que se debe a dos motivos. Por un lado, en mi experiencia como psicoterapeuta, me doy cuenta y día a día atiendo a una gran cantidad de personas que han sufrido algún tipo de abuso emocional por parte de alguna persona narcisista. Hay muchas personas que han sufrido algún tipo de maltrato, han sufrido la desconsideración, la falta de empatía, distintas conductas ruines que las personas con este tipo de trastorno realizan. Y yo pienso que hay otro fenómeno por el que también se ha difundido mucho esto, que es que estamos de alguna manera en una época narcisista. Estamos en una época donde el yo se ha glorificado y todo es yo y yo. Y se difunde información engañosa, donde parecería ser que el autoestima es algo que hay que tenerlo por las nubes, que hay que elevarlo hasta el infinito y que hay que ocuparse únicamente de uno mismo. Y lo más importante es ocuparse de uno mismo. Y por eso es que no solo yo, sino muchas personas que reflexionan sobre el devenir de la humanidad, pensamos que estamos en una época narcisista. Es una época asignada por el narcisismo. Entonces, yo pienso que eso es lo que ha dado mayor notoriedad a este fenómeno, eh, que como vos decís, claramente ha marcado una tendencia en estos últimos tiempos. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Pareciera como si fuese una nueva enfermedad, ¿no? Porque pues la humanidad, ¿cuánto tiempo tenemos aquí, verdad? Y recientemente se ha difundido cada vez más este trastorno. ¿Y cómo podemos distinguir? ¿De alguna manera todos somos narcisistas o cómo podemos distinguir a esa persona? ¿Cómo podemos saber si vivimos con una persona con esa característica? Es muy buena la pregunta que me haces. A ver, en primer lugar, distingamos el narcisismo del amor propio. El amor propio no implica que uno, por amarse, deje de tener consideración hacia las demás personas. El amor propio de ninguna manera implica que uno tenga
por más que se ame, fantasías exageradamente elevadas al respecto de lo que espera lograr en la vida. El amor propio tampoco implica que vos no puedas ser autocrítico o que vos no puedas recibir de buena manera las críticas o los cuestionamientos que alguien de tu entorno te realice. Entonces, claramente hay una distancia importante entre el trastorno narcisista de la personalidad y lo que le pasa a una persona saludable, que se quiere, que se valora, que se da importancia, que tiene metas ambiciosas en la vida, que le gusta su forma de ser, ¿sí? Entonces, claramente hay una línea que diferencia algo que es saludable, ¿sí? Podríamos hablar de un cierto narcisismo saludable y de un narcisismo patológico. Y vos me preguntabas al respecto de cuáles son aquellas señales que nosotros tenemos que prestar atención para poder distinguir si estamos frente a una persona narcisista, por ejemplo, en nuestra familia. Para poder saber si estamos con una persona narcisista, podemos tratar de buscar las siguientes señales. En primer lugar, si es una persona narcisista, vos te vas a dar cuenta que tiene una visión de sí misma que es exageradamente grandiosa. Si es una persona narcisista, te vas a dar cuenta que tiene una necesidad de reconocimiento, de admiración, de aplauso por parte de las demás personas que es claramente exagerada. Y si es una persona narcisista, vos también te vas a dar cuenta de que esa persona carece de empatía para con los demás. Es una persona que los demás le resultan simplemente objetos para satisfacer su necesidad, porque es alguien que está autocentrado en tratar de satisfacer sus propias necesidades. Si tiene estas características, sin lugar a duda vos estás frente a alguien que tiene un trastorno narcisista de la personalidad. ¿Y qué tanto afectan a las personas que los rodean? Por ejemplo, la proximidad es, pues, la pareja, ¿verdad? Los hijos. ¿Qué tanto afectan en su psique, en su autoestima? ¿Cómo pueden también lidiar con esa personalidad? Las personas narcisistas dejan a sus parejas, las personas narcisistas dejan a sus parejas realmente destrozadas. Dejan a sus parejas con secuelas que son muy difíciles de poder resolver. Porque las parejas de los narcisistas experimentan descalificación, experimentan críticas injustas y reiteradas, experimentan reiteradas infidelidades, triangulaciones, distintos tipos de maltrato que por supuesto no se dan en un principio, porque toda persona narcisista en un principio va a mostrarse encantador o encantadora, va a intentar por todos los medios tratarte bien y seducirte. Pero lo que va a ocurrir es que una vez que tenga un vínculo con vos sólido, ahí va a empezar a mostrar sus dientes, ahí va a empezar a mostrar la descalificación, va a empezar a mostrar cómo realmente solo le importás para poder darle brillo a su propia persona. Ahí va a mostrarte cómo la relación con vos es una relación que lo que busca de alguna manera es que le brindes la dosis de idolatría que el narcisista necesita. ¿Y cuáles son las personas más vulnerables para este tipo de personalidad? Todos somos vulnerables a poder caer dentro de una relación con un narcisista. En mi experiencia clínica he encontrado como personas que tienen
una buena autoestima, personas fuertes, personas con poder, personas que han sido queridas por sus padres, por su madre, personas que son sanas, terminan vinculadas muchas veces con alguien con este trastorno y terminan sufriendo mucho. Por supuesto que hay algunas personas que son más vulnerables, pero te diría no tanto, Berenice, a relacionarse con un narcisista, sino que son personas que una vez que estén dentro de la relación con alguien narcisista, les va a ser mucho más difícil poder salir de ese vínculo. Y les va a ser mucho más difícil porque son personas que de alguna manera todo lo ponen en la relación de pareja que tienen. Son personas que tienen mucha necesidad de ser necesitadas. Son personas para las cuales su pareja es, sin lugar a dudas, no solo la principal, sino muchas veces la única causa que les da sentido a su vida. Son personas que no tienen un proyecto fuerte y al cual lo vivan con pasión. Son personas que no tienen una buena o suficiente red de apoyo. Son personas que no tienen independencia económica. Todas esas características que yo te estoy nombrando, lo que hacen es aumentar la vulnerabilidad de una persona a que si está en una relación con alguien con un trastorno narcisista, le sea mucho más difícil poder salir de esa relación. Y por supuesto, le sea mucho más difícil, por ende, sobreponerse a las heridas que alguien con este trastorno deja en sus parejas. Y vos también me nombraste a sus hijos, ¿no? Sí, también. Pero Em, este me lo cuentas, no me lo cuentas, más bien no lo explicas después de esta pequeña pausa y ya volvemos con el licenciado Antonio Porcel. La mayoría de los cirujanos plásticos tienen un área de especialización, pero la experiencia del Dr. Patel abarca desde reconstrucción, rinoplastía, septoplastía, estiramientos faciales y de cuello, mamas, abdominoplastía, levantamiento y reducción de senos, entre otras especialidades. Estar doblemente certificado amplía aún más nuestra calidad profesional, además de la calidad humana. El Dr. Patel tiene pasión por lo que hace. Llame al teléfono en pantalla para sacar una cita. Hay distintas teorías al respecto de por qué una persona termina desarrollando un trastorno narcisista de la personalidad. Sin lugar a dudas, son un interjuego de factores en donde lo genético está involucrado. Las experiencias infantiles tempranas tienen un rol importante también. Y por supuesto, cuestiones vinculadas al entorno en el que esa persona creció. Esa combinación de factores biológicos o genéticos, psicológicos y sociales, terminan generando el desarrollo de este trastorno narcisista de la personalidad. Algunas teorías hacen más hincapié en unos factores psicológicos o en otros, pero no tenemos todavía suficiente evidencia científica de qué es exactamente lo que termina generando que se desarrolle este tipo de personalidad. Con esto, ¿qué quiero decir? Dije, no tenemos suficiente evidencia científica. Hay teorías, ¿sí? Pero yo soy una persona de ciencia y como buena persona de ciencia, asevero aquellas cosas que tengamos pruebas. Y todavía pruebas no tenemos de cómo una persona termina desarrollando este trastorno. Es decir, qué es lo que exactamente tendríamos que hacer para que ese hijo o esa hija salga de una u otra manera, ¿sí? Hay quienes sostienen con mucha firmeza, como por ejemplo Aaron Beck, que el trastorno narcisista de la personalidad es el resultado de una sistemática adulación exagerada por parte de los padres hacia
su niño o niña narcisista. Y esa adulación excesiva se combina con una clara negación de los aspectos negativos de ese hijo o esa hija. Es decir, esos padres que cuando su hijo comete algún tipo de equivocación, de conducta agresiva, errática de algún tipo, niegan eso, digamos, ¿sí? Le echan la culpa a la maestra, le echan la culpa al compañerito, le echan la culpa a algún otro factor, y no reconocen el error en su niño. Y esto sería uno de los factores que generaría que luego, en la vida adulta, la persona narcisista tenga esa particularidad de tener mucha resistencia a poder reconocer sus propios errores, a poder recibir de buena manera las críticas, etcétera, ¿sí? Pero como te dije, todavía la ciencia no es contundente al respecto de cuál es el camino necesario para terminar desarrollando esta patología. Entonces, no se puede declarar que en sí sea una enfermedad mental. ¿Ellos son conscientes entonces de cada uno de sus actos para con la persona que es la víctima? Cuidado que yo no dije que no se pueda declarar que es una enfermedad mental. Esto es un trastorno de salud mental, es un trastorno de la personalidad que es claro y que está claramente caracterizado, ¿sí? En los manuales diagnósticos de salud mental está claramente establecido este trastorno. Lo que dije que no está claro es la etiología del trastorno, ¿sí? Las causas de ese trastorno, ¿bien? ¿De dónde Eh, proviene? No se sabe entonces. Exacto, no se sabe con evidencia científica, hay teorías hasta acá, ¿sí? Pero sí está claro que es un trastorno de la personalidad, reconocido, con mucha claridad, ¿sí? Y vos me preguntabas si estas personas reconocen su patología, ¿no es cierto? Sí, sí son conscientes de cada uno de sus actos, de sus manipulaciones, de, pues sí, todo lo que encaja en sí, lo que es la manipulación, que es el sentido de la culpa, ¿no? Y la falta de reconocimiento, ¿no? En ellos, y que tergiversan toda la situación, ¿no? Hacia la otra persona. Bien, los narcisistas claramente sí son conscientes de sus actos, no están locos. Sin embargo, no son conscientes con claridad de las consecuencias que generan en sus víctimas, como tampoco tienen conciencia clara y suficiente al respecto de que su forma de ser implica una forma alterada de la personalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los narcisistas no experimentan ningún problema en ser como son. Los narcisistas están satisfechos de su forma de ser. Y por eso es que no acuden a la consulta psicológica para modificar su forma de ser. Eventualmente, si consideran que necesitan un tratamiento psicológico, es porque pueden tener algún tipo de alteración, de problemática vinculada a su estado de ánimo o vinculada eh, a, a desarrollar algún tipo de problemática de ansiedad. Pero no van a acudir a terapia para cambiar esa forma narcisista de ser, ¿sí? Y se puede recuperar la víctima una vez que pueda finalmente dejar esta relación que se convierte en un mundo tóxico. ¿Hay una rehabilitación para esa persona? Bien, la respuesta es sí. Las víctimas de abuso narcisista claramente se recuperan con un tratamiento adecuado. Por supuesto que cuando hablamos de recuperación, tenemos que asumir y que aceptar que después de un abuso narcisista, la persona va a quedar con una marca, la persona va a quedar con una cicatriz. La persona no va a olvidar eso que le ocurrió. Cuando hablamos de recuperación, entonces lo que estamos queriendo decir es que la persona pueda seguir adelante, que la persona pueda
elaborar lo que le ocurrió, comprender lo que le ocurrió y poder continuar con su vida. Pero continuar con su vida con el dolor de lo que le ocurrió, ¿sí? No continuar con su vida como si nunca hubiese ocurrido, ¿bien? Pero por supuesto que las personas que tienen una relación con alguien narcisista y sufren, pueden recuperarse con un tratamiento adecuado. Y los narcisistas pueden amar a sus seres queridos, a su esposa, a sus hijos, a su familia nuclear. Para amar hacen falta dos personas capaces de amar a otro. Para amar hace falta ser capaz de considerar a otra persona. Para amar hace falta empatía. Y justamente estas son las cosas que carecen los narcisistas. Los narcisistas carecen de esa empatía necesaria. Los narcisistas, en su autoconsideración permanente, lo que les ocurre es que ya están enamorados de ellos mismos. Y amar a otra persona implica que vos puedas realmente descentrarte, que vos puedas dejar de estar pendiente de vos para poder estar pendiente de otro. Y justamente eso va en contra del funcionamiento natural del narcisismo. Entonces, a tu pregunta, no, un narcisista nunca va a amarte. A lo sumo va a usarte el tiempo que le necesite a la otra persona, va a usarte para recibir la dosis de idolatría que necesita, y cuando ya no te necesite más, ahí va a descartarte. O sea, prácticamente cuando te dicen te amo, no es un te amo sentidos, no, no te quieren, pues. A ver, cuando un narcisista te dice te amo, lo que te quiere decir es que te necesita. Cuando un narcisista te dice te amo, lo que te quiere decir es que te desea. Cuando un narcisista te dice te amo, lo que te quiere decir es que quiere que te quedes a su lado. Cuando un narcisista te dice te amo, quiere decir que necesita de vos para poder satisfacer sus necesidades, pero no quiere decir eso que decimos las personas que verdaderamente amamos a otras cuando decimos te amo. Esto no quiere decir que cuando un narcisista te dice que te ama, te esté mintiendo. Esto lo que quiere decir es que cuando te dice que te ama, te lo dice alguien que realmente está muy dificultada su capacidad de amar. Entonces, cuando un narcisista te dice que te ama, sería bueno que aparezcan unos subtítulos abajo que expliquen todo esto, ¿sí? Pero como esos subtítulos no están, uno tiene que aprender de esto para poder saber que no todos los te amo significan te amo. Algunos te amo significan solamente me gustás. Algunos te amo significan solamente te necesito a mi lado. Algunos te amo significan solamente estoy desesperado por alguien que me acompañe. Entonces, no todos los te amo significan que estoy dispuesto a realmente ponerte como prioridad en mi vida. No todos los te amo significan que estoy dispuesto a dejar de prestar únicamente atención en mí para prestar atención en vos. No todos los te amo significan que estoy realmente dispuesto a sacrificar cosas que yo quiero para también brindarte cosas que vos querés. No todos los te amo significan que estoy dispuesto a negociar para poder hacer que vos también seas feliz a mi lado. Y los te amo que te dicen las personas narcisistas, por eso es que no son un te amo realmente verdadero. ¿Y cuál sería la diferencia entre un psicópata, un sociópata y un narcisista? Los narcisistas y los psicópatas tienen algunos puntos en común. Comparten la falta de empatía, aunque no en los mismos niveles.
comparten el estar autocentrados. Pero lo que no comparten es el nivel de crueldad, de sadismo y de absoluta insensibilidad al sufrimiento de los demás que tienen los psicópatas. Los psicópatas hacen daño a propósito, hacen daño deliberadamente. Los narcisistas te hacen daño como consecuencia de su forma disfuncional de ser, no porque de verdad ellos planifiquen hacerte daño. En cambio, los psicópatas planifican realmente tu sufrimiento, y no solo eso, sino que lo disfrutan. Y por último, ¿un narcisista tiene cura? ¿Se puede rehabilitar a través de psicoterapias o yendo a un psiquiatra? Como te dije antes, un narcisista no va a buscar modificar su forma de ser. Un narcisista va a sentir que su forma de ser está bien y va a entender que el problema siempre proviene de los demás. Para el narcisista, siempre la responsabilidad de las cosas, de alguna manera, lo tienen los otros. Y por eso es que, por más que existen tratamientos psicológicos para este tipo de personas, los tratamientos tienen muy mal pronóstico, porque muy difícilmente alguien con estas características se haga preguntas al respecto de su forma de ser, pueda reconocer sus propios errores, pueda reconocer las consecuencias que generan los demás y pueda hacer un intento lo suficientemente tenaz para poder modificar esta forma de ser. Muchísimas gracias, licenciado Antonio Porceli Piusi, por habernos acompañado y compartir gran parte de su conocimiento acerca de este tema, narcisismo. Se despide su amiga Berenice de la Cruz. Nos vemos la siguiente semana con otro tema, con otro invitado. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias a usted, Berenice. Un placer haber participado de este programa. Saludos a toda la audiencia allí en Chicago. Gracias. La mayoría de los cirujanos plásticos tienen un área de especialización, pero la experiencia del Dr. Patel abarca desde reconstrucción, rinoplastía, septoplastía, estiramientos faciales y de cuello, mamas, abdominoplastía, levantamiento y reducción de senos, entre otras especialidades. Estar doblemente certificado amplía aún más nuestra calidad profesional, además de la calidad humana. El Dr. Patel tiene pasión por lo que hace. Llame al teléfono en pantalla para sacar una cita.